Hola Leo, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y verlo completo para de esa manera poder apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Peludinchis hace parte, y además para que ganes tus premios. Bueno, si deseas una lectura privada conmigo, este es el momento perfecto para que lo hagas y separes tu cupo en los datos del primer comentario. Te quiero muchísimo, te envío un feliz año y un abrazo enorme, y de antemano gracias por estar orando por mi salud, porque sé que muchos lo han hecho y quiero decirles que me siento un poco ya mejor física y emocionalmente. Bueno, vamos a iniciar. Hoy estamos con una lectura general. Toma lo que resuene, deja pasar el resto. Si ya quieres algo súper personalizado, pues te recomiendo una consulta privada. No tiene fecha para escucharse, sexo, género e identidad a quien vaya dirigido. Y pues toma lo bueno. Siempre debes escuchar este y tu signo ascendente al menos, porque si no tu lectura va a quedar a medias. Si no sabes el tuyo, en el primer comentario te hice un video para que tú lo puedas conocer. Bueno, comenzamos. Esta lectura tiene 3 partes. Vamos primero con un mensaje general de los ángeles, luego la economía y luego el amor. Y recuerda dejarme tu petición especial de hoy en los comentarios y así sabré pues orar por ti. Comenzamos con tu primer mensaje. Te dice: la serenidad es tu fortaleza. Hay una cosa que me les saca siempre de casilla a todos mis Leo, y es cuando ustedes están viendo que hay una situación injusta con otra persona. Más que con ustedes, con otra persona, con animalitos, con personas indefensas, con niños. Y en estos días me dice: es cierto que vas a tener la posibilidad como de defender a alguien muy vulnerable que te necesita, pero hazlo con serenidad, sin irte a los golpes, porque si no, no sé por qué me dice, pero podrían terminar las cosas como mal para ti. Bueno, espero de corazón y de verdad que tomes en cuenta mi consejo para que te ahorres problemas, o más que mío, de tus guías espirituales. Tu segunda carta te dice: iniciarás un nuevo ciclo. ¡Qué bonito! Me encanta. Si tú crees que una nueva etapa linda comienza en este 2022 para ti, escribe hecho está. Y sobre todo, gracias universo, porque cuando somos agradecidos es como que el universo te da más. Sí, es una cosa loca y rara, pero de verdad yo creo que por eso a veces no nos hace falta nada en la casa, porque siempre vivimos agradecidos. Entonces te está diciendo: llega un nuevo ciclo. Siento que en el 2021 a las 11:59 de la noche al 31 de diciembre, algo o muchas cosas van a quedar atrás que ya no te alcanzarán en ese 2022 maravilloso y lleno de bendiciones que el universo tiene preparadas para ti. Tu tercer mensaje te dice: la lucha te hará próspero. Mira que esto no es de gratis, porque tú lograste cerrar un ciclo kármico en el amor para unos, en la economía para otros y en temas familiares para otros. Sí, y por eso te está diciendo: la lucha que estás dando para estar mejor en estas áreas de tu vida va a dar resultados. No creas que no. Todo llega a su tiempo y va a dar los resultados más maravillosos que tú te hubieras podido imaginar. Lo sé, lo creo y siento en este momento como una energía de esperanza, como una luz verde, una cosa súper linda. También mucha energía de transmutación, una luz como violeta. Y les envío todo eso. Me dio hasta por suspirar, porque de verdad sentí como tranquilidad, como paz, como una cosa extraña, no sé. A veces me pasa con algunas lecturas.
Vamos a pasar ahora a tu parte de la economía y te invito a suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Bueno, ¿qué hay para mí, Leo, en estos días? Te dice el ángel Lucifer. Wow. Leamos antes de asustarnos. Te está diciendo justo ahora: mucho cuidado, no te dejes caer en una tentación que llegaría pronto a tu vida. Te van a ofrecer dinero fácil, sexo y poder por poco tiempo. Bueno, nosotros mira que siempre antes de que se cierre un ciclo kármico en un área, nos vemos tentados a caer en algo que vuelva y nos retenga en ese ciclo kármico. Entonces, si digamos como que tu ciclo se está terminando de una mala racha en la economía, justo antes de salir del ciclo, algo te va a parecer como tentación. Puede ser un negocio muy raro, ilegal, o un negocio que no está muy claro, que no te deja como mucha paz y tranquilidad. Pero esto lo pone, digamos, como esos espíritus del bajo astral a veces para retenerte, ¿sí? Con estos ciclos, para no dejarte avanzar. Y te está diciendo cuidado porque ya estás a punto de salir de ese ciclo malo, de ese ciclo kármico charrito en la economía. Charrito acá en mi país es como maluquito, como feito. Nada de charritos mexicanos. Entonces, antes de eso te quieren retener en ese ciclo. No lo permitas. Vamos a ver ahora números de la suerte para ustedes esta semana. Ok. Tenemos por este lado el número 52, el número 39 y el número 2. Esta puede ser números importantes. También me resuena mucho que busquen el número 222, la secuencia. O si has estado viendo una en estos días, cuéntamelo en los comentarios. Bueno, veamos qué más tiene para decirte para estos días, qué se viene y qué te aconseja. Veo que algunos de ustedes les marca de una manera súper fuerte un cambio. Wow, mira, el viajero y la transmutación. Algunos de ustedes están pensando como en algún tipo de mudanza o de cambiar de trabajo, de profesión. Es más, aquí me surge con la combinación de estas dos cartas la idea de que algunos de ustedes tienen las ganas de dejarlo todo y empezar de cero en otro lado, ¿no? Inclusive así les toque hacer cosas diferentes a lo de su profesión. Yo siento que realmente sí lo van a poder hacer, ¿sí? Me dice, si tú estás decidido a cambiar de profesión, de trabajo, a mudarte, hazlo, pero hazlo con toda la fuerza y toda la determinación. No te quedes a medias. Mira que justo aquí te aparece Acuario y es algo que nos dice deja fluir y que las cosas pasen como tengan que pasar. Y aquí nos aparece este número maestro, este número 11, que es un número es un número guía que nos habla acerca de pedir señales al universo. Y si esta es una de ellas, si tú estabas pidiéndole una señal sobre si cambiar de trabajo, mudarte o empezar de cero en otro lugar, te está diciendo hazlo. Hazlo porque definitivamente te conviene, y no solamente te conviene para tu parte económica, sino que también siento que te va a dar la oportunidad de empezar de nuevo en muchas áreas de tu vida. Mira que de hecho te marca la carta del progreso y siento que eso viene para ti. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la parte sentimental. Bueno,
Recuerden que esta es una lectura general. Si ustedes ya desean una lectura donde se separa comprometidos, las conexiones y los solteros, los invito a ver el especial de viernes y sábado. Y te invito de una vez a suscribirte y activar la campanita para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Estas son iniciales de personas importantes en estos días en el amor. La M, la Z, la K, la N, la Q. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen. ¿Ok? Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre completo en voz alta o en tu mente. Comenzamos con otro número maestro, número 33, un número que me habla muchísimo acerca del tema de sacrificio, de cómo a veces tú lo das y lo entregas todo por los demás. Siento que aquí hay una persona que a día de hoy parece ser que o están distantes o están en contacto cero total. Esta persona quiere hablar y negociar contigo. Siente que realmente contigo encuentra amor, pero también encuentra deseo. Entonces es una persona a la cual le duele mucho tu distanciamiento. Es alguien que definitivamente contigo encuentra un equilibrio, un polo a tierra. En ti encuentra la motivación para ser alguien diferente, para mejorar como ser humano. Veo que han tenido algunas dificultades en días recientes o que les están atravesando y que esta persona ha llegado a la conclusión de que contigo encuentra esta compenetración. Tenemos los acuerdos y el comercio. Me dice que esta persona realmente quiere negociar cambios que se mantengan en el tiempo, porque no está dispuesto nuevamente a perderte. No sé por qué me resuena el mensaje así, pero me está diciendo que no está dispuesto realmente como a perderte de una manera muy, muy determinante, ¿sí? Bueno, esto es importante que lo tengas en cuenta. Vamos ahora a ver o a clarificar esta lectura. Tenemos este 6 de bastos invertidos, sí, que en este momento me dice que hay alguien aquí que ha actuado con deslealtad para ustedes dos con tal de tener una ventaja superficial. Siento que es alguien cercano a tu persona especial que está interesado en él o en ella y que a día de hoy es como que no le quisiera dejar en paz. Tenemos este 5 de espadas invertido y es una carta que me dice que esta persona ha intentado sembrar inseguridad entre ustedes dos. Sí, es una persona que realmente al parecer no ha aceptado que tu persona especial te quiere es a ti. Bueno, veamos y que debes tener cuidado con esta persona. Tu intuición te dirá quién es. Tus ángeles te dicen, los serafines del amor puro y elevado, que eres una persona original con sentimientos muy puros, muy leal y un corazón muy bondadoso, diseñado para hacer el bien. A veces tú no eres capaz de sospechar de otros porque tu corazón es muy noble, mi Leo. Bueno, mil gracias por escucharnos. Recuerda que debes cumplir absolutamente todos los requisitos para participar. Debes suscribirte, activar la campanita, darle like al video. Déjame un emoji de carita feliz o un muñequito de carita feliz en los comentarios y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura privada cada 15 días o estar en mis en vivo. Te quiero mucho, te llevo en el corazón, bendiciones.